Nosotros estamos aquí como consecuencia del fomento de la inversión privada que hace el Estado peruano, casualmente para atraer la inversión privada al país. Hanang Metals es una compañía junior que está basada en Canadá. Son capitales que vienen de Canadá para ser invertidos en la primera fase, que es básicamente estudio. En nuestro caso, acorde a la regulación, hemos empezado con solicitar las concesiones mineras, que por cierto están satanizadas. Y las concesiones mineras no es otra cosa que el sistema de organización en la parte administrativa que tiene el gobierno. ¿Para qué? Para administrar las propiedades con toda la gente que quiera solicitar una concesión minera. Llámese persona natural, llámese persona jurídica, sea nacional o sea extranjero. Entonces, cuentas claras para todo el mundo, reglas de juego claras. En esa línea, ¿qué cosa hace el gobierno cuando sale del país y promociona la inversión privada? En el caso minero hay una conferencia muy grande que ocurre a fines de enero, comienzos de marzo de cada año. Es una convención la más grande del mundo que convoca a no menos de 50.000 almas de todos los países y ofrece la información. Entonces, con la información en mano, ¿qué cosa hacen los técnicos del gobierno peruano a través del INGEMET? Ellos tienen su sistema que es el GeoCadmin y ahí está contenida la información de todo el Perú en materia geológica y mineralógica. Entonces, el gobierno me dice, mira, esta es la información, tú elige cuál es la zona que quieres estudiar. Nuestros directivos eligen, evalúan a nivel técnico y dicen, yo quiero evaluar esta parte porque el gobierno peruano dice que en esta zona hay cierto contenido de mineral. Para solicitar la concesión no solamente es el Ministerio de Energía y Minas, participa CERFOR, participa PRODUCE, participa el Ministerio de Ambiente, participa el Ministerio de Cultura, para hacer la evaluación de la solicitud y determinar que el área que se quiere estudiar está libre de polvo y paja. ¿Se dice que en San Martín hay 525 concesiones? Es probable. Nosotros tenemos mucho menor número de concesiones, algo poco más de 90, pero en diferentes regiones del país, porque esa es la forma como fomento para que el tema empresarial funcione. ¿Sí? Entonces, el tema de concesiones no es ningún delito. El tema de concesiones lo tienen todos los países que se dedican a este tipo de industria. ¿Qué tiempo llevan laborando ya aquí en San Martín? Acá en San Martín ya estamos alrededor de 2 años, 3 años trabajando la parte social. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a conocer a los pobladores de la zona que queremos estudiar? Cuando se realiza ya el proceso de extracción de muestras, se ha dicho de que se deforesta un área para que puedan hacer precisamente estas perforaciones para extraer esta muestra. ¿Qué es cierto? Explíquenos eso, por favor. No, nosotros no hacemos deforestación, porque casualmente una de la opinión que hace CERFOR es evaluar y determinar si la zona es factible de la aprobación de la concesión. Y en la zona donde nosotros estamos ya está intervenida por el ser humano. Entonces nosotros no hemos venido a hacer ningún tipo de deforestación. Por el contrario, cumpliendo las leyes y reglamentos del gobierno peruano, estamos yendo poquito a poco y es bastante tedioso. Tan solamente para que tenga una idea, solicitar una concesión minera y se logre la aprobación, demora no menos de 1 año. Y eso es lo que no se informa. ¿Es pecado? No, no es pecado. Entonces, con la concesión minera, ¿qué procede? ¿Qué cosa me dice la Ley General de Minería? Puedes hacer la visita de la zona que quieres estudiar y hacer cateo y prospección. Lo principal para nosotros, ¿qué cosa ha sido? Acercarnos a la zona, y cuando nosotros hemos llegado acá, hemos empezado a notificar cartas del año 2020, cartas con cargo, cartas formales, para presentarnos y decirle no solamente a las autoridades, sino a los representantes de los caseríos, somos fulano de tal, esta es nuestra cara, queremos hacer este tipo de estudio. Pero ¿cómo específicamente se realiza este proceso de extracción de muestras? El proceso a eso voy. Una vez que yo me identifico con todos ellos,
Inclusive nosotros hemos notificado a las autoridades policiales, porque si no soy de la zona, lo primero que van a hacer, ¿y quién es este fulano que viene acá? Nosotros como peruanos podemos transitar, y de acuerdo a la Constitución, transitar libremente a lo largo y ancho del país. Nadie me puede prohibir. Quiero trabajar en Tacna porque se presenta la oportunidad, voy y trabajo en Tacna como peruano. Entonces, si estoy informando no solamente a las autoridades de quién soy, qué cosa es lo que estoy haciendo, y le explico especialmente al poblador, es que con la venia del poblador empezamos a caminar y se recogen muestras en superficie. Esas muestras van a un laboratorio certificado. El laboratorio certificado, que está inscrito en todos los registros que tiene la administración pública, emite el resultado y nosotros vemos si es que efectivamente hay o no hay presencia de mineral. Entonces, industria extractiva desde el inicio, no hay forma, porque nadie en su sano juicio va a venir a remover tierra sin tener la certeza de que usted va a encontrar mineral. Esa es la gran diferencia que hay en el sector formal versus la minería ilegal. ¿Cuánta ayuda sería para el poblador, para el ciudadano de a pie, de que un congresista, que una autoridad ayude a sacar a la gente que invadió tu chacra, a la gente que invadió tu terreno para hacer una práctica informal y legal que no contamina? La minería ilegal mata. ¿A mí me corresponde hacer ese trámite? No, le corresponde a las autoridades. En esa línea, todas las preguntas, ¿y qué va a hacer Hanan, etcétera? Mire, a nosotros nos invitó el Estado peruano. Lo ideal en todo vínculo de la ciudadanía, tenemos el sector estatal, la empresa privada y la sociedad. Por nuestra parte, nosotros estamos completamente abiertos a los diálogos técnicos para que participen los técnicos de gobierno, los técnicos del gobierno regional, los técnicos que pueda poner la sociedad civil para no desinformar, sino sentarnos en la mesa y explicar cómo funcionan las cosas. Exactamente, hablando de sentarse en la mesa, sería bueno de que usted de repente haya o tenga la oportunidad de sentarse a la mesa precisamente con estos dirigentes del Frente de Defensa, por ejemplo, de Tavalosos, que el pasado fin de semana han tenido pues una movilización donde han demostrado su malestar, su incomodidad, han dicho que no van a permitir ni exploración ni explotación. Mire, sobre ese tema, yo he visto con tranquilidad y he analizado las declaraciones que dio la vicegobernadora. Nuestra gerente general se ha reunido con ella en su despacho, el año pasado inclusive, o tal vez un poco antes, para conversar sobre el tema, y han dialogado por espacio no menos de 2 horas. Nosotros hemos visitado varias veces el gobierno regional. Hemos conversado con el gerente de desarrollo económico, con todos los técnicos. A nivel técnico, todo el mundo le entiende porque son técnicos. Pero la pregunta es, ¿dónde está la parte interesante, la parte fuerte como país? La presencia del Estado peruano. Lo que nosotros queremos es eso, no queremos ausencia. Me hacen muchas preguntas que en realidad la respuesta la tiene las autoridades del gobierno. El gobierno regional, en sus 13, a mí me responde y me dice: tú no eres mi administrado, no eres mi competencia, pero eres un componente del Estado. Por lo tanto, no puedes hacer caso omiso o vivir ajeno, porque en todo estamento de gobierno son elegidos a través de un voto electoral, y el ciudadano de a pie te dice: yo te elijo, te doy la autoridad, ahora tienes que gobernar en favor mío. Pero en el caso, por ejemplo, de la noticia que hemos visto el día de hoy, en donde hay operaciones ilegales, ¿quién nos ayuda? ¿Quién ayuda al poblador? ¿Quién ayuda a la empresa privada? Estamos pidiendo a nosotros, inclusive al Ministerio de Energía y Minas, por el amor de Dios, cumplan su función. Ayuden a capacitar. ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Acaso ellos no deberían, a través del Ministerio de Educación, diseñar los contenidos para la generación de cultura? En todo este tema que usted ha sido testigo de evidencia en el tema de Tavalosos, el día de ayer hemos conversado con muchos pobladores. Me dice: ingeniero, después de que se apagaron las cámaras, habían abrazos, habían besos, habían un despliegue de combis, 4, 5, 6 combis para movilizar a personas que han llevado a otro sitio. Y ese tema para nosotros no es novedad, porque lo vemos en la prensa nacional a lo largo y ancho del país. ¿Nos interesa llegar al conflicto? La respuesta es no.
Si a mí me discuten de manera técnica, yo le digo, señor, eso no es cierto. Y aprovechando la entrevista que usted me está haciendo, cuerpos de agua. Los cuerpos de agua no se pueden tocar, no se pueden intervenir porque eso lo dice la ley. El agua no se negocia. Y yo pregunto, las juntas de regantes a nivel nacional, ¿con quién negocian? ¿Van a negociar? No. Van a la autoridad local del agua, presentan sus papeles y sustentan el uso que van a darle al cuerpo de agua. Entonces el cuerpo de agua no se puede tocar. En ese contexto, para no perder la idea, en estos días que estoy acá en la ciudad de Tarapoto, he preguntado, ¿Tarapoto tiene agua potable? Sí, ingeniero, pero ¿sabe qué? Ya nos dan por horas porque no alcanza. Y en el caso de las aguas residuales, las aguas del hospital, las aguas de las industrias, del mismo poblador, ¿hay una planta de tratamiento? No, ingeniero, esas cosas no. ¿Y a dónde va? Al río. ¿Y de qué contaminación estamos hablando? En la zona, por ejemplo, con nuestro estudio, hemos detectado, con el permiso que hemos solicitado a la ANA, CEFOR, para hacer el estudio, para tomar las muestras, en algunos cuerpos de agua hemos encontrado, como consecuencia del resultado del laboratorio, materia fecal. A nivel técnico, coliformes. La gente me pregunta, ingeniero, ¿y qué cosa es coliforme? ¿Y por qué el político no se compra el pleito? Tan difícil es decirle al poblador, significa agua con excremento. Y el poblador de la zona donde nosotros queremos estudiar ni siquiera tiene la facilidad de tener un saneamiento de agua. Están pensando cómo entuban el agua para llevarla al punto de su vivienda. Ahora, ¿cuál va a ser la actitud de su representante? En todo caso, si este conflicto social crece, ¿no? Porque definitivamente, supongo yo, de que ustedes buscan seguir trabajando en la zona. Bueno, es buenísima la pregunta. Y con esto quisiera responder por la entrevista que usted le hizo a la vicegobernadora, y ella mencionaba de que en la zona hay mucho petróleo, que es muy rico, etcétera, pero que por oposición de la población la empresa se tuvo que ir, etcétera. Probablemente años atrás la regulación era diferente, etcétera. Pero en ese contexto y en cómo funciona la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza. ¿Qué pasa si algún día en esa zona donde dicen que hay petróleo, la naturaleza expulsa en chorro o a borbotones el tema del petróleo? ¿Quién tiene que intervenir? El primero que va a intervenir es el gobierno central y le va a decir, no, momentito, ese recurso es mío, porque todo lo que está en el subsuelo es propiedad del gobierno. Que hay un mecanismo administrativo para transferir la propiedad en el tema empresarial, esa es otra cosa. Pregunto, si al poblador no se le da la información adecuada, ¿vamos a pedir que el poblador venga con un corcho gigante para tapar el hueco por donde sale el petróleo? No, porque hay que controlar el desastre ambiental en primera línea. Hay que evitar que esa expulsión de petróleo llegue a los cuerpos de agua. Luego, ¿qué procede? El Estado dirá, este prodigio, esta oferta que nos está dando la naturaleza, tenemos que manejarlo de otra forma. El Estado convocará a través de proinversión, a través de sus procedimientos, para que venga una empresa especializada y pueda aprovechar el recurso. El poblador que está alrededor de la zona donde hubo el petróleo, oye, qué bien, muchos probablemente hagan esto, el petróleo, el oro negro, etcétera. ¿El Estado qué cosa le dice? ¿Es tu terreno? Discúlpame, yo no voy a permitir que tú vivas ahí, por tema ambiental, por seguridad, por lo que sea, pero yo a ti te voy a reubicar. Sí, señor, pero es mi terreno, mi propiedad está inscrita en registros públicos. El Estado te compensa, pero acorde a lo que tiene establecido por ley. Y a todo el mundo lo saca. ¿Por qué no nos informan de esa manera? ¿Por qué este tema no lo ponen en los contenidos educativos desde las escuelas y colegios, y a la empresa privada le tiran la pelotita y empieza tú a suplantar la presencia del Estado para poder capacitar a la gente? ¿Significa eso que ustedes van a exigir en todo caso al Estado de que les permita seguir trabajando a pesar de este conflicto social? Porque se habla también de la cuota social, ¿no? Y parece que en este caso no lo tienen. Mire, en la cuota social, ¿qué cosa tenemos? Que los pobladores de los caseríos donde pretendemos hacer el estudio, ellos inclusive están en capacidad de hablar
porque han incorporado los términos técnicos que se manejan en esta industria. ¿Sí? Los que no están de acuerdo son los que están fuera de la zona de influencia. El foco, todos los reflectores se van al tema minero. A mí lo que me interesa es enseñarle al poblador cómo pescar, no comer pescado, no estirar la mano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enseñándole a nuestras poblaciones vulnerables a estirar la mano? Hay que darles herramientas, hay que darles mecanismos para que ellos salgan adelante. ¿Cuánto me gustaría escuchar, por ejemplo, en materia social, que a nivel político algún congresista o lo que fuere diga, ¿por qué no hacemos una campaña en el tema agrícola y que le digan al poblador, oye, ten cuidado, ya no uses el pesticida químico, o si lo vas a usar, ponte el EPP? Vamos al otro extremo. El poblador me dice, claro, ingeniero, suena muy bonito lo que me dices, pero ¿cuánto vale el EPP? Yo no tengo recursos para comprarme un EPP. Y lo que no le explican al poblador es que cuando él fumiga, cuando él pulveriza ese pesticida químico, que lo carga en la mochila de 20 litros, empieza a contaminarse porque por la absorción en la propia piel se empiezan a intoxicar. ¿Y qué ocurre? El poblador te dice, ingeniero, me mata la espalda, la cintura, es por la mochila pues que cargo. Claro, el trabajo pesado, eso es lo que ves. Pero lo que no se ve y lo que no se les dice es que el proceso de eliminación es a través del riñón. Entonces, el dolor no es por la carga, el dolor es por la contaminación que tiene. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no nos sentamos? Entonces, si con ingeniería, más investigación, más desarrollo, más ciencia, ¿acaso no hemos ayudado a diseñar todo el instrumental médico, quirúrgico, en la industria, resonadores magnéticos, etcétera? ¿En beneficio de quién? Okay. ¿Es en beneficio de toda la población? Durante todo este tiempo ya usted me habla que van por el segundo año aquí en la zona. ¿Han encontrado algo todavía o no? No, es muy incipiente porque el estudio formal es muy largo. Este estudio podría tomar un promedio de 15 años, 20 años. Y en ese tiempo usted me puede preguntar, ¿y dónde está la mina? ¿No está la mina? No hay mina. Hay mucha gente que dice, no, la minería trae prostitución. De manera acá coloquial yo pregunto, ¿acá en la ciudad hay prostíbulos? Sí, ingeniero, hay varios, 3 o 4. ¿Y dónde está la mina? ¿Y para cuántos años es la concesión que ustedes tienen? ¿Cuántos años se supone que van a hacer este trabajo que han venido a hacer? Las concesiones están, de acuerdo al reglamento, sujetas a un pago que se llama derecho de vigencia. Se paga $3 por hectárea. Y eso es lo que la población no conoce. Ese dinero que se paga recibe el Ministerio de Energía y Minas a través del banco, y ese dinero que se recibe se empieza a distribuir de manera proporcional al gobierno local y al gobierno regional en donde se está haciendo el estudio. Se habla de que tendrían un poco más de $4 millones para hacer este trabajo en la zona. En el estudio nosotros tenemos alrededor de $35 millones. Estudio. Y usted me preguntará, ¿y qué pasa si los resultados del laboratorio son muy bajos? Tenemos territorio estéril. ¿Quién en su sano juicio va a gastar pruebas de perforación, que es tecnología pura, en donde inclusive se usa una arcilla que es bentonita, que ni siquiera contamina? La bentonita es hasta un abono natural para el tema agrícola. Entonces, hago un taladro, perfecto, no encuentro nada, otro taladro. Y si la tendencia es esa, no voy a llegar a perforar no más allá de 10. No han perforado todavía nada acá. No, para nada, todavía no. Y la perforación, la pregunta que me hace es fabulosa, y le explico por qué. Porque para poder hacer esa perforación, se prepara una plataforma de 10x10 que se cubre con geomembrana. 10x10 metros. 10x10 metros. Okay. Una vez que se coloca la geomembrana, hay que colocar todos los requisitos que exige la ley. Los tachos de colores, seguridad y salud ocupacional, todos los trabajadores con el seguro que corresponde, los trapos absorbentes, las tinas, etc. El agua, para poder perforar, se usa 0.3 metros cúbicos. Y esos 300 litros que usas se recircula en pozas diseñadas. Se termina la perforación y toda esta pequeña operación se rehabilita. Se dice que perforan entre 300 y 600 metros. Eso depende de cómo responde el material en el subsuelo. Si es que yo estoy cortando 100 metros, 200 metros, 300 metros, oye, suspende, ahí no hay nada. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que encuentren precisamente el mineral que ustedes han venido, el tipo de mineral que ustedes han venido a buscar?
Usted ahí termina su trabajo, se van, lo venden, ¿cómo es eso? Pero el procedimiento es muy largo. ¿Por qué? Porque en la medida... ¿Qué pasa en ese escenario? Se va cortando el mineral, voy avanzando con el otro taladro, etc. Nosotros, así como en el sistema tributario, hacemos las declaraciones mensuales a través del contador y en función de eso pagamos nuestros impuestos. De manera similar, en la medida que el trabajo va avanzando, nosotros tenemos la obligación de presentar declaraciones mensuales para reportar al gobierno y decirle cuáles son los resultados que se están obteniendo. Digamos que pasaron 10 años, se hicieron los 40 taladros, etcétera, siempre cumpliendo con lo que manda la ley, permisos o estudios de impacto ambiental. Los estudios que califican para nosotros son de impacto leve, no contaminan. Muy bien, transcurrieron 10 años, 15 años. Toda la información que la tiene el gobierno, para nosotros en la actividad empresarial, es un tema de éxito. ¿De acuerdo? Con capital de riesgo. Porque si no encuentro nada, cierro el proyecto, rehabilito lo que trabajé, apago la luz y buenas noches los pastores. Todo lo que se invirtió queda en beneficio del poblador. Si es que se encuentra un recurso o un yacimiento, que aquí yo esto lo vinculo con lo que dijo Antonio Raimondi. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Qué hago yo con el potencial que tengo abajo si no uso la cabeza para ver cómo aprovecho el recurso? Y ese recurso no es para uno, el recurso es lo que genera que el gobierno distribuya a través de las regalías cuando llegue el momento de hacer la operación. Y un poco para responder la pregunta, ¿ustedes lo van a vender? Entonces, ese es el sistema que tenemos nosotros. Entonces, el Estado peruano, cuando este descubrimiento ya esté de manera pública, si es que es exitoso, el gobierno peruano determinará, pondrá las reglas de juego. ¿Acaso ellos no tienen proinversión? Proinversión, mira, acá hay un proyecto muy interesante, muy valioso. Manéjalo de acuerdo a lo que maneja el gobierno, de acuerdo a su sistema. Lo licitarán, convocarán, ¿cómo será? Y en este tipo de industria ya no es lo que se hacía antiguamente. Y eso es lo que yo digo, por el amor de Dios, ¿por qué no nos dicen la verdad? Todo el mundo cuando dice, no, nos vamos a Cerro de Pasco, mira el hueco que hicieron. ¿Y quién estaba involucrado con ese proyecto? ¿No era el gobierno en esa época? ¿Acaso no hemos visto al gobernante de turno, por favor, ya no vengan acá? La gente por necesidad va porque necesita trabajo. Entonces ahí la gente se contaminó. ¿Por qué? Por la cuestión de las operaciones que se hicieron a tiempo. Hoy en su sano juicio nadie se atreve a hacer un tajo abierto, operaciones a cielo abierto. Para eso se hace uso del tema de ingeniería de detalle. ¿Cómo voy a manejar no solamente el tema del recurso que me interesa? ¿Cómo voy a manejar el componente social? ¿Cómo va a ser el tema laboral para la población? ¿Cómo va a ser el manejo del recurso hídrico? Para terminar, quería pedir su opinión respecto a este tema. Se está trabajando en un proyecto de ordenanza municipal actualmente en la Municipalidad Provincial de San Martín, en la que ellos van a prohibir cualquier tipo de intervención, al menos aquí en la provincia de San Martín. Sí, mire, este tema ya no es nuevo. Si mal no recuerdo o no me equivoco, esta corriente nació con un alcalde en el Cusco, pero en materia legal hay la jerarquía de normas. Entiendo que el alcalde en los gobiernos locales, probablemente asesorados, creen que una ordenanza debería modificar una ley. Y inclusive con una ley yo no puedo modificar lo que dice la Constitución. Entonces deberíamos ser más claros. ¿Eso a qué cosa me lleva? Me lleva al componente tan complejo de gobernabilidad y gobernanza, y si a eso le sumamos el tema de territorialidad, el tema se vuelve más complejo todavía. Los pobladores que están en la zona donde nosotros queremos estudiar ni siquiera figuran que son posicionarios en los registros del Estado peruano. Es decir, para el Estado peruano son fantasmas. ¿Por qué un político, por qué un congresista, por qué no toma esa bandera que su población les dio el voto para que lo represente? Para que usen el tema del saneamiento físico legal de las poblaciones. ¿De qué les sirve tener su teniente gobernador, tener su presidente de junta vecinal, si a la larga no son dueños de nada?
quieren ir a hacer su trámite por mucho documento que le emita la autoridad local, van a registros públicos y el procedimiento se cae. No existe. ¿Y de quién es la propiedad de toda esa zona? Del gobierno. ¿Por qué no nos dicen de esa forma? El tema territorial no lo digo yo. El ex viceministro de territorialidad, que renunció hace un par de meses atrás, hace poco hizo una conferencia casualmente en uno de los colegios, de la sede del Colegio de Ingenieros, donde él explica con claridad todo el sistema complejo que hay y que de alguna manera hay mucho tema político. Un mensaje final para la gente, específicamente de la zona de Tábalos. ¿Qué les pediría? Que no se dejen contaminar, porque toda esta cosa que hemos visto el día sábado pasado, en mi opinión, para mí es todo un tema que busca un rédito político. No se olvide que estamos entrando a un proceso electoral, el ambiente ya está calentando. No me extrañaría que de todas las personas que usted vio ese día en vivo y en directo, de ahí probablemente salgan muchos candidatos. Entonces, eso no solamente ha ocurrido acá en San Martín, está ocurriendo en todo el país. Lo único que yo sí diría, y yo también me jalo la oreja, la próxima vez que tengamos elecciones, oye, demorémonos un poquito, no definamos el voto en la cola, para saber quién nos va a representar y decir realmente yo voté por él, el señor me representa. Entonces es un jalón que creo de orejas que nos toca a todos los peruanos.